Hola, hola. Buena, pues ahora sí que buenos días, ¿no? Chicos, bienvenidos. Pues vamos a continuar con nuestras clases de historia universal. ¿Ok? Hoy vamos a ver lo que pues es el mundo entre guerras y los regímenes totalitarios que han existido, ¿no? No vamos a alcanzar a ver todo un par nada más. ¿Ok? Pues vamos a ver lo que les comenté, el mundo entre guerras y también doctrinas totalitarias. ¿Ok? Dice aquí, pues, una vez terminada la Primera Guerra Mundial, luego la Gran Guerra o Guerra de Trincheras, chicos, recuerden que también tienen ese nombre, no se les vaya a olvidar. Ok, pues la prioridad de los países que intervinieron en ella y que se vieron más afectados fue la reconstrucción de su vida socioeconómica. Recuerden que, pues, una guerra, chicos, deja una devastación total. Social y pues también económica, ¿ok? También pues hay que tener en cuenta que después de una guerra, pues imagínense cuántos daños en cuanto a infraestructura también existen, ¿no? Es decir, edificios derrumbados, casas, las vialidades ahora sí que muy dañadas por las bombas, también por hacer las trincheras, entre muchas otras cosas, ¿no? Entonces dice, pues el grupo de la Entente, recuerden que era Gran Bretaña, Francia y Rusia, principalmente Gran Bretaña y Francia, requería de fuertes inversiones monetarias, pues sus territorios habían sufrido directamente los estragos de la guerra. ¿Ok? Como les comenté con anterioridad, pues afecta todo, ¿no? Como les dije también, o sea, tanto la cuestión de carreteras, la sociedad pues muy afectada, la economía, infraestructura, etcétera, ¿no? La ineludible e importante tarea que debía llevarse a cabo en 1919 era establecer un orden internacional en un mundo consternado por lo ocurrido y necesitado de encontrar respuestas a las contradicciones que aún se vivían. Molestia entre los países vencidos, pues que recuerden que de todos modos, sí, o sea, los países vencedores, pues obviamente ellos son los que van a poner las condiciones, jóvenes, pero los vencidos, pues van a tener molestias de lo que les va a imponer, les van a imponer, ¿no? Porque pues van a hacer muchas sanciones, porque por culpa de ellos, que fueron los que declararon la guerra, pues ahora sí que se afectó toda Europa y el mundo en general. ¿Ok? El Tratado de Versalles, pues en su artículo 231, señalaba a Alemania como la culpable de la guerra. Esta potencia pues, no aceptaba esa resolución. Asimismo, en el terreno de lo económico, el pago que Alemania debía cubrir por reparaciones a los países que afectó, pues también era muy grande, jóvenes, ¿ok? Ahora sí que, pues, el Tratado de Versalles, en su artículo 231, dice, Alemania, tú eres la culpable, ¿ok? Y tienes que pagar tanto, pues, a los países que por tu culpa fueron afectados, porque hay que recordar de que sí, tú y tus aliados, pues, fueron los culpables, pero directamente tú, Alemania, fuiste la que encabezó ese movimiento. Entonces, tú vas a pagar la mayor parte. Y pues obviamente Alemania se queda como que, pues, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Pues órale, culpable y pagas, ¿no? Dice, para inicios de 1921 se estableció la cantidad de 51,000 millones de dólares, pero pues para 1931 el presidente de los Estados Unidos pidió un año de moratoria y un año más tarde, por el acuerdo de Lausana, se redujo un pago final de 714 millones de dólares. A esto había que sumarle las deudas que se le imputó a Alemania para pagar a los países vencedores, a Estados Unidos,
pues 10.000 millones de dólares, a Inglaterra 8.750 millones de dólares y a Francia 2.000 millones. Recuerden que esto se pone ahora sí que en relación a lo que invirtió cada país en la guerra. Por ejemplo, si Estados Unidos no hubiera intervenido en la Primera Guerra Mundial, la pierden y la gana Alemania y sus aliados. Entonces, aquí, ahora sí que Estados Unidos dice, pues yo metí submarinos, metí embarcaciones, mandé ahora sí desde que mi país hasta la otra parte del mundo, que en este caso es Europa, pues mandé a lo que son mis ejércitos. Yo gasté más, entonces necesito que me paguen más que a los otros. Esta proporción fue objetada principalmente por los países europeos con el argumento de que los Estados Unidos habían entrado a la guerra tardíamente y si bien se presentaron diferencias por tal situación, al final llegaron a acuerdos para cargar los costos de la derrota pues a Alemania. Para Alemania los resultados de la guerra fueron desastrosos al señalársele responsable de la guerra y sentenciarla a pagar reparaciones que difícilmente podría cubrir. En el interior de sus fronteras, la economía había decaído significativamente y más preocupante para Alemania, sus autoridades, era el gran malestar que envolvía a la mayoría de su población, como era la falta de empleo, jóvenes, el retorno de los soldados, porque recuerden que de tanto los soldados y también los lisiados, es decir, los soldados en general, pues iban a necesitar ahora sí que un tratamiento psicológico, también los que vayan heridos, pues obviamente un pago, como una pensión de por vida por su servicio prestado. Y pues como para Alemania, recuerden que Alemania siempre tiene esa visión y pregonar de que son superiores en todo, pues la humillación de la derrota, ¿no? Para ellos era muy, pues ahora sí que algo doloroso en cuanto al resto del mundo. Y una galopante inflación hacia muy peligrosa pues, de tal situación, de que pues no hay empleo, pues la economía está muy golpeada. Pues, ¿cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo vamos a pagarle a los demás países lo que nos están exigiendo y pues por ser culpables de la Primera Guerra Mundial? Entonces, pues ellos estaban en desacuerdo, ¿no? Y con ese enojo. En los primeros años de la década de los años o siglo XX fueron de anarquía gubernamental en Italia. Aquí entramos al fascismo, jóvenes. Recuerden que pues el fascismo sigue siendo una dictadura y las dictaduras no son buenas. Ok, el ascenso al fascio. ¿Qué era el fascio? El término fascismo proviene del italiano, fascio o fases, y a su vez del latín fases, que alude a los signos de la autoridad de magistrados romanos, es decir, lo que todo hacían, ¿no? Y no le podían decir nada. Ya desde el inicio de la Gran Guerra o Primera Guerra Mundial, surgió en Italia un movimiento que empujaba a la participación italiana a la misma, en pocas palabras, a la sociedad, a todo su pueblo. Y desde diciembre de 1914, Mussolini, ya pertenecía al fascio rivolucionario, como decían ahí, ¿no? En el término italiano. La gran virtud de Mussolini fue ubicar de manera clara el descontento y canalizarlo como apoyo a su movimiento. A lo anterior debe agregarse su carisma basado en una retórica incendiaria llena de promesas y una apelación a lo emotivo como vía de reconquista del espíritu nacional, elementos pues, que no requieren mayor sustención racional, porque recuerden que también los italianos, pues, el nacionalismo es muy fuerte. Entonces, hay que comentar también, jóvenes, pues que a Italia también se le impuso también que pagara ciertas partes o cierto dinero
como daño de la guerra. La mayor parte se la llevó Alemania, pero también Italia, por ser aliado de Alemania en la Primera Guerra Mundial, pues también llevó ahora sí que una sanción, y esa sanción pues obviamente fue económica. En el año de 1925 fue decisivo para el ascenso del fascismo. Ya había anulado a cualquier otro partido político y en 1926 la dictadura pues era absoluta al declarar fuera de la ley cualquier oposición al partido fascista, convirtiéndose así Mussolini en el Duce o el líder del partido. Recuerden, jóvenes, que pues primeramente Mussolini supo ahora sí que envolver a toda su sociedad diciendo, puede que sí, es que los vamos a ayudarnos, nuestro orgullo nacional se va a volver ahora sí que a ir a la alza, ¿ok? Pues la derrota de la guerra ya la vamos a olvidar y vamos a salir adelante. Eso para la sociedad o el pueblo italiano pues era muy importante y lo apoyaron. Desafortunadamente ya cuando Mussolini tuvo el poder, pues ahora sí que ya nadie le podía decir nada. Mussolini suprimió la libertad de expresión y el derecho de huelga, controló la prensa, la radio, el cine, la literatura y el arte en busca de exacerbar el nacionalismo y el fascismo. Como toda dictadura, jóvenes, también aquí en México tuvimos alguna dictadura. La más marcada, pues, fue la de Porfirio Díaz. Recuerden que él también para mantenerse más de 30 años en el poder, pues tuvo que doblegar a lo que fue el Congreso de la Unión, es decir, a diputados y a senadores. Entonces, también quitó la libertad de expresión, manipuló todo. ¿Para qué? Pues para que dijeran que él era pues ahora sí que un buen gobernante y que su pueblo estaba muy bien ante todo el mundo, cuando la realidad era otra. Pues aquí también Mussolini estaba haciendo lo mismo, ¿ok? Esta arma se encaminó principalmente hacia los niños, porque era un arma, porque pues estaba ahora sí que jalando a los menores a este movimiento, chicos. Entonces, obligaban a los maestros a abstenerse de hablar del mal gobierno y a jurar fidelidad al Estado. En pocas palabras, pues la educación se militarizó y pues los chicos ya estaban con que no, pues sí, Mussolini es muy importante, Mussolini es muy buen gobernante, cuando pues la realidad era otra. Poco a poco el fascismo se adentró en la población italiana y Mussolini fue aceptado como el caudillo. Ya en la década de los 30 del pasado siglo, los jóvenes italianos necesitaban empleos y la cobertura de sus expectativas de grandeza. En pocas palabras, pues Mussolini ahora sí que los aventó mentalmente de que somos también muy importantes y que pues somos muy grandes. Bueno, ahora cumple esas expectativas que tú le generaste y la realidad pues no podía. El Duce contaba con un ejército anhelante de expansión económica y decidió invadir los territorios de los que sintieron desposeídos por los tratados de Versalles. ¿Cuáles eran esos? Pues Etiopía y Albania. En Italia volvían a evidenciarse tendencias de expansión que no podían limitarse. Pues obviamente, mediante luchas armadas, pues apoderarse de nuevos territorios. ¿Okay? Para enero de 1931, la crisis económica pues desatada en Norteamérica alcanzó a Alemania. Ojo, aquí ya vamos al nazismo, chicos, ¿ok? Aún no vamos a entrar a la de la Segunda Guerra Mundial, vámonos con el inicio del nazismo, que aquí no tan solo en Alemania no fluye capital hacia su territorio, sino que también además los norteamericanos intentaban repatriar sus capitales, es decir, todo lo que tenían invertido en Alemania era como en ese entonces de la crisis de 1929 en adelante, Estados Unidos estaba muy golpeado económicamente, pues ahora Estados Unidos quería de regreso ese dinero que tenía hacia afuera de su país. Esta favorable realidad exterior
fue observada por Hitler, cuya autoridad entre los jóvenes alemanes y más particularmente entre los desempleados de la ciudad y del campo iba en ascenso, pues desde su base en el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores, mejor conocido como el Partido Nazi, ¿ok? Pues él al decirle al pueblo alemán, miren lo que está haciendo Estados Unidos, o sea, nos está humillando más al quererse llevar sus inversiones y nos va a perjudicar más y no lo podemos permitir, pues órale, pues todos los estaban, el pueblo alemán lo empezó a apoyar, ¿ok? Una impensada situación se presentó para favorecer las aspiraciones de los nazistas, que en 1933 muere en Hindenburg, solo un año después de salir victorioso en las elecciones presidenciales. Así Hitler lleva el poder, ¿ok? Hindenburg, chicos, pues había ganado las elecciones y pues él iba ahora sí que a tomar las riendas de Alemania, pero al fallecer, pues Hitler es catapultado a lo alto. Como Hitler era un gran admirador de Benito Mussolini, del dictador que hablamos hace rato, decidió seguir su ejemplo y en tan solo 2 meses acabó con todos los partidos políticos, pues que ahora sí que pretendían llegar al poder, pues imponiendo al partido nazi como único en el país alemán, quedando solamente el nazi. Como les decía, su emblema fue la suástica. Recuerden que la suástica, ese emblema que distinguió a los nazis hasta la fecha, ¿no? Y estableció un régimen de persecución a través de la policía secreta llamada la famosa Gestapo, chicos, que se encargó de eliminar a quienes se opusieran a su caudillo. El Führer, como lo designaban, así le decían a Hitler, jóvenes. Hitler se apoyó en una ideología discriminatoria que destacaba la superioridad de la raza germana a la que llamaba aria, igual que el dirigente de la Alemania en la Primera Guerra Mundial, pues también Hitler siguió con eso porque miró que funcionó. Entonces Hitler también, no, pues es que somos supremos a todas las demás razas y pues el pueblo le aplaudía, el pueblo lo alababa y lo seguía ciegamente. Despreciaba a los grupos que Hitler despreciaba a los grupos que consideraba inferiores, en especial a los judíos, pero también a los esclavos y gitanos. Recuerden que, pues obviamente, judíos en la Segunda Guerra Mundial, pues vamos a hablar ya de lo que fue los grandes campos de concentración que ahí que se dio, pero ahorita no vamos a entrar de hecho todavía, nada más es un comentario, ¿ok? Además se oponía totalmente, Hitler se oponía a los comunistas y socialistas, pues sus ideas de igualdad social eran contrarias al nazismo. Se valió de todos los medios de comunicación para difundir sus teorías y así controló la educación de niños y jóvenes, quienes llegaron a considerarlo como un verdadero ídolo. En pocas palabras, pues ahora sí que Hitler era lo máximo de Alemania, era el salvador de Alemania. ¿Ok? Y el siguiente paso fue generar una campaña de terror que se materializó en eliminar a los judíos. Pues primeramente los capturó, después los aisló y posteriormente pues los eliminó, jóvenes, ¿ok? La campaña se desató por fases, que es lo que les comenté ahorita. En un momento inicial no se les permitió ocupar ningún puesto político a los judíos y luego se les suprimieron sus derechos ciudadanos. Ya los judíos en Alemania no tenían ningún derecho. Se les obligó a vivir en guetos. ¿Qué eran estos? Pues pequeños barrios aislados dentro de las ciudades alemanas o en las que controlaban los nazis. Es decir, por ejemplo, aquí una colonia los vamos a aislar y van a ser puros judíos y les vamos a poner una barricada para que no puedan salir y va a haber guardia las 24 horas del día, los 365 días del año. Así es como aislaron a los judíos en Alemania, jóvenes. ¿Ok? Sin embargo, Hitler no se conformó con aislar a los judíos y quitarles sus derechos.
sino que construyó prisiones llamadas campos de concentración. Los campos de concentración, jóvenes, pues eran, en un principio pues, hacían hasta películas de que los judíos vivían muy bien y se alimentaban y que jugaban, pero era para que el resto del mundo estuviera tranquilo, ¿no? Con los rumores de que los estaban eliminando, los forzaban a trabajos, ahora sí que muy humillantes. Los judíos fueron eliminados poco a poco, no les daban de comer o mal comían, y pues esto no le convenía que se supiera, ¿no? O que fuera de Alemania. Por eso Hitler hacía ciertas grabaciones de las pequeñas películas para que los demás países dijeran, ah, no, los judíos están muy bien, pero no. Ok, jóvenes, pues muchas gracias por entrar a esta otra clase y nos vemos más adelante.